un podcast de Cooperativa. Han pasado ya 5 días de los terremotos que afectaron la costa norte de Venezuela. El balance oficial supera los 1.700 fallecidos, más de 5.000 heridos, miles de personas siguen desaparecidas o sin contacto con sus familias, cerca de 16.000 permanecen sin hogar. Esas son las cifras oficiales. Las labores de rescate avanzan en medio de réplicas, de escasez de maquinaria, de una creciente preocupación además por la situación sanitaria y médica. A esta hora tomamos contacto con Caracas, en Venezuela. Queremos conversar con Halima Hussein, que es coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en ese país. ¿Cómo estás, Halima? Muy buenos días. Hola, buenos días. Todo bien por acá, por ahora. Doctora, ¿cómo describiría usted la situación hoy, casi 6 días después de los terremotos? ¿En qué momento de la emergencia está Venezuela? Está en el momento que están todavía haciendo los rescates. Hay muchísima gente todavía desaparecida, como dijiste ahora poco, ¿no? Los rescatantes están llegando, los rescatistas están llegando, pero todavía no se encuentran las personas. Son edificios muy altos que se colapsaron. Hay todavía personas vivas, porque se escucha que tienen personas vivas, están haciendo rescates de estas personas, pero también sabemos que hay muchísimos muertos. Hay mucho olor a decomposición, especialmente en La Guaira y Catia la Mar, donde estuvimos ayer. Y la situación está un poco caótica para hacer los rescates. Falta todavía maquinario, mismo con todos los países que enviaron ayuda y rescatantes, pero todavía hay necesidades de maquinario. Médicos Sin Fronteras tiene mucha experiencia alrededor del mundo en situaciones muy difíciles. En terremotos en particular, doctora, en Haití, Turquía, Siria o Nepal. ¿Qué similitudes y qué diferencias observa usted respecto de esas emergencias en concreto con lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, la escuchamos perfectamente, doctora. Sí. Aquí la diferencia, como dice, ¿no?, es que están demorándose demasiado por los rescates. Nosotros como Médicos Sin Fronteras estamos intentando manejar la parte de los insumos médicos, lo que podemos hacer para las donaciones, para los hospitales, para abastecer los hospitales, ¿no? Pero los equipos de rescate que llegaron mucho después y todavía hay muchísima gente herida por las calles, hay mucha gente desabrigada y como hay muchas réplicas, está más difícil de hacer estos rescates también. Hemos visto imágenes. Entonces de creo que ahí va hospitales más la dañados. diferencia también. Hemos visto imágenes, doctora Hussein, de hospitales dañados, de servicios interrumpidos. ¿Está funcionando hoy la red de salud en Venezuela? ¿Tiene alguna capacidad para responder o está sobrepasada totalmente? No, hay hospitales que sí fueron afectados muchísimo, pero hay muchos hospitales que sí están funcionando, especialmente los grandes hospitales de Caracas, y están con apoyo de hospitales de clínicas privadas también, ¿no? El gobierno está intentando hacer lo que pueda, están poniendo clínicas móviles también del gobierno y de otros actores, justamente en los puntos donde hubo el epicentro y también las réplicas que están pasando. Entonces La Guaira, Catia la Mar, hay clínicas móviles de todos los actores. Tienen quirófano, tienen laboratorio, tienen para atender a salud primaria también, porque no podemos olvidar que la gente se quedó sin sus medicamentos, ¿no?, de crónicos y sin sus medicamentos básicos también. ¿Y qué papel cumplen equipos como ustedes de Médicos Sin Fronteras cuando llegan a una emergencia de este tipo? ¿Instalan hospitales de campaña? ¿Están apoyando hospitales existentes? ¿Están trabajando con brigadas móviles? Este momento estamos apoyando los hospitales existentes porque teníamos un stock de insumos acá y conseguimos hasta el momento apoyar 8 hospitales, 6 de ellos acá en la Gran Caracas y 2 de ellos, uno en Catia la Mar y otro en La Guaira. Ayer también conseguimos hacer otra donación grande para el Ministerio de Salud,
de acuerdo con sus necesidades, ¿no? Lo que ellos nos piden estamos intentando adquirir o ver lo que tenemos en stock y darles lo más posible. Y luego está llegando un equipo nuestro que tal vez va a ser una exploratoria para ver cómo más podemos apoyar también en esta parte, si necesitan de apoyo de personal, si necesitan de apoyo de clínicas móviles extras, lo vamos a intentar apoyar. Ahí estamos haciendo esta evaluación también. Doctora Pero más Hussein, es las donaciones de insumos. Eso es lo que más se requiere, donación de insumos médicos. Sí, lo que más se requiere, insumos médicos. Hay otros actores que están haciendo donaciones de agua, comida, ropa ya tiene mucho, pero agua y comida es algo que está faltando también bastante, ¿no? Especialmente en los campos donde están poniendo las personas desplazadas, donde no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen nada y ya no hay más sitios donde comprar comida. Entonces se están esperando que lleguen actores también para entregar este tipo de material. Estamos conversando con la doctora Halima Hussein, que es coordinadora médica en Venezuela de Médicos Sin Fronteras. Doctora Hussein, ¿qué problemas médicos están viendo ustedes hoy con mayor frecuencia? ¿Predominan, no sé, los traumatismos por los derrumbes o empiezan a aparecer otras complicaciones de salud? Todavía los más que están apareciendo por lo que vimos en los hospitales, son los traumatismos por los derrumbes. Hay muchos politraumatizados, hay muchos niños, ¿no?, que están llegando. Y también, claro, nos separa el servicio. Hay muchas embarazadas que estaban sin apoyo. Escuchamos, no sé si es verdad, escuchamos hablar que hubo gente que tuvo su parto bajo escombros también. No sabemos si están vivas estas personas o no. Entonces, claro, las mujeres están necesitando de mucho apoyo en la parte de salud sexual y reproductiva también. Los niños, que hay muchísimos niños en las calles también porque perdieron sus papás, sus mamás, y que requieren también de salud mental, ¿no? Claro, todos requieren de salud mental en este momento, y vamos a intentar también manejar con el gobierno para ver si podemos trabajar en conjunto con ellos para proveer salud mental para toda esa gente que está en las calles. Que es un tema muy complejo. Y también a los trabajadores de salud y rescatistas y todo. Me imagino que el tema de la salud mental en particular es muy complejo, doctora, porque eventualmente si alguien se quebró una pierna y no es especialmente grave, con una tensión y con yeso, y listo, se puede ir a su casa, pero con la salud mental es distinto, ¿no? Se requiere más de una atención, digo, no basta con ver una vez en un momento a un psiquiatra o a un psicólogo. No, una vez no, se tiene que ver cómo está la condición de las personas, ¿no? El principio se tiene que hacer los primeros auxilios psicológicos y saber cuál es la condición de las personas, como dice, especialmente las personas más vulnerables, como niños, los mayores también de edad que estaban en pánico, ¿no? Porque pensaban que no podían bajar escaleras o algo así. Entonces muchísima gente está en un estrés traumático muy fuerte. Entonces sí que se va a hacer evaluaciones, van a hacer auxilios psicológicos primarios, y después se va a ver quién necesita de más tratamiento o no. O sea, va a depender de la situación de cada persona. Doctora Hussein, Venezuela ya enfrentaba dificultades económicas y sanitarias importantes antes del terremoto. ¿Eso condiciona la capacidad de respuesta a una emergencia de esta magnitud, nos imaginamos? ¿Y cómo se ha notado aquello? Claro, principalmente como se dice, ya enfrentaba una crisis muy fuerte, y la falta de insumos, y había falta de gente también, pero en este momento lo bueno es que la población venezolana se movilizó. Hubo muchos médicos, muchos enfermeros, mucha gente de la salud que está trabajando como voluntarios en los hospitales, ¿no? Y como dice, que hay apoyo para insumos médicos de todos los lados, incluyendo nuestro, pero sí, no estaban preparados. Nadie esperaba por este episodio. Infelizmente no estábamos preparados para eso. Doctora, sabemos que siguen produciéndose réplicas en medio del trabajo de rescate y en medio del trabajo que ustedes como Médicos Sin Fronteras también están haciendo. ¿Cuánto afecta eso, el trabajo de los equipos médicos y de rescate? ¿Han tenido que modificar protocolos de atención, por ejemplo? Sí, ayer, por ejemplo, por la mañana fue uno un poco más fuerte, que
se sintió muy fuerte acá en Caracas también, en Caraballeda. Afecta en los rescates, ¿no? Que la gente que está encima de escombros, que se ve también afectada, porque cuando están encima y pasa otra réplica más fuerte, se bajan los escombros más aún. Y estas personas tienen que tomar cuidados para que no sean afectados también. O sea, está dificultando bastante en esta parte de rescates, en verdad. Y también los hospitales, que también los que sufrieron daños ya, se quedan más dañados. O sea, disminuye lo que se puede dar de atención para las personas. Uno entiende, doctora, que la noticia va a dejar de ocupar los titulares en algún momento, pero que la emergencia sigue durante meses. Eso lo sabemos muy bien nosotros los chilenos, que hemos sufrido terremotos y terremotos muy fuertes, ¿no? Que tenemos además una comunidad venezolana bien importante, de más de 700.000 personas que están ocupadas, preocupadas de sus familias. ¿Qué necesidades cree usted que van a seguir siendo críticas en la etapa posterior, en el mediano plazo? ¿Y cómo hacemos para que no nos olvidemos de lo que está pasando en Venezuela en un par de semanas? Sí, en la parte médica, claro, vamos a tener la parte de que los postoperatorios, ¿no? Que vamos a ver si van a tener condiciones de atender a la gente, porque hay mucha gente que me parece que hubo amputaciones y cosas así. Hay que ver cómo va a ser los postoperatorios, post-care, ¿no? Uh-huh. Para las estructuras de salud es intentar organizarse un poco más para ver lo que viene a frente, porque van a venir personas con otras enfermedades, como te dice, está faltando agua, lo que es una condición que es muy mala porque puede traer otras enfermedades, ¿no? Hay problemas respiratorios porque el polvo todavía está subiendo en las situaciones, en los sitios donde está el epicentro. Hay muchísimo polvo, ¿no? Hay muchísimo olor a decomposición. La gente ya está mostrando problemas respiratorios por eso también. Entonces sí que vamos a tener que enfrentar muchísimos otros tipos de enfermedades y otros problemas como ese. Y como dice, con las réplicas que están dificultando un poco los rescates, pero también con las réplicas están cayendo otros edificios, ¿no? Que ya estaban afectados. Entonces esto tenemos que ver hasta cuándo va. Infelizmente todavía una semana y no sabemos hasta cuándo van estas réplicas, que están un poquito más fuertes de cuando en cuando. Es Halima Hussein, la coordinadora médica en Venezuela de Médicos Sin Fronteras, conversando desde Caracas con el Diario de Cooperativa. Doctora, ha sido muy amable por recibir nuestra llamada. Que tenga un buen día. Buen día, gracias. Hasta luego. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hoy el Senado revisa la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, aprobada por la Cámara por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. La acusación apunta a su manejo de las finanzas públicas y, si prospera, lo inhabilitaría por 5 años para ejercer cargos públicos. En la Cámara Alta, los senadores actúan como jurado. La derecha necesita 26 votos para aprobarla en un escenario ajustado por ausencias, inhabilidades y desmarques. Queremos hablar de este tema, también de la mega reforma, con el senador de Demócratas, Matías Walker, con quien ya estamos en contacto en el Diario de Cooperativa. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy bien, Verónica, muy buenos días. Saludo a Paula también. Buenos días. Senador, usted actúa como jurado, por eso no puede anticipar su voto, no es lo que le vamos a pedir, ¿no? Pero desde el punto de vista institucional, ¿con qué estándar debe enfrentar un senador esta acusación constitucional? ¿Como un juicio jurídico o como una decisión política? ¿O como una mezcla? Bueno, Alejandro Silva Bascuñán, un gran constitucionalista, decía que la acusación constitucional es un juicio jurídico-político. Lo que pasa es que a algunos se les olvida que tiene que tener un elemento jurídico. ¿Por qué? Porque es la única instancia donde el Senado asume facultades jurisdiccionales, porque, como bien decían ustedes, no solamente puede declarar culpable o no, en este caso a un ex ministro de Estado, sino que impone una pena accesoria, que es la de inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos, incluso la posibilidad de hacer clases en universidades públicas. Entonces, es una facultad que hay que tomarse muy en serio,
El Senado actúa como jurado, hay que escuchar a los diputados que van a sostener la acusación, escuchar a la defensa y juzgar la culpabilidad o no en conciencia. El senador Osandón está en Paraguay junto con el presidente Kast. El senador Cruzcoque de Evópoli se inhabilitó. Por lo tanto, del oficialismo habría 24 votos. ¿Qué ocurre si no se logra el quórum necesario, senador, hoy? Si no hay 26 votos, se rechaza la acusación constitucional. Se requiere un umbral de 26 votos para la aprobación, la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. En el caso del presidente de la República, incluso la exigencia mayor es 2/3. Por lo tanto, claro, ahí las inhabilidades y las ausencias, si bien pueden bajar el quórum constitucional a 25 votos, de hecho entiendo que el senador Osandón pidió permiso constitucional y eso baja el quórum a 25, ¿ya? Claro, pueden incidir. Senador Walker, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Un par de preguntas más respecto a la acusación. ¿Las ausencias terminan funcionando como formas de negociación o como maneras de orientar resultados en un sentido u otro en el Senado? No creo, Paula. Las inhabilidades son un juicio que tiene que hacer cada parlamentario en conciencia. No es que haya un procedimiento de inhabilidad. Leí que el senador Cruzcoque, por ejemplo, se sintió él inhabilitado al haber adelantado un juicio en contra de esta acusación y del mecanismo en general, porque además él ha propiciado un proyecto junto al diputado Chalper que yo voy a apoyar, que me parece muy interesante, que es elevar los requisitos para presentar una acusación constitucional. Yo creo no puede ser que basten 10 firmas para tener al Congreso paralizado un mes por una acusación constitucional cuando hay agendas urgentes en materia de listas de espera en los hospitales, de seguridad, de reactivar la economía. Por lo tanto, yo creo que no hay un trasfondo político. El presidente Kast invitó al senador Osandón a una gira presidencial que es muy importante y, como digo, él pidió permiso constitucional y eso hace bajar la exigencia a 25 votos en este caso. Ya, y usted dice que apoya porque hay hay un apoyo transversal a modificar la cantidad de votos que se requiere para plantear una acusación constitucional, sobre todo porque además las acusaciones constitucionales se están planteando, de acuerdo a la experiencia, por lo menos en varias de ellas, muchísimas de ellas, sin tener tampoco los votos para lograr aprobarlas, lo que hace que todo el ejercicio, no sé cómo lo calificaría usted, innecesario, gratuito. Sí, absolutamente, porque además se ha desnaturalizado, Paula, el sentido de las acusaciones constitucionales. Se ha transformado en un juicio político y nosotros estamos en un régimen presidencial, no en un régimen parlamentario. Hoy día no se juzga si la gestión del ministro Grau fue adecuada o no, o la gestión política económica del gobierno anterior. Lo que se determina es si hay un ilícito constitucional o no. Es decir, si el exministro Nicolás Grau incurrió en una infracción a la Constitución y la ley. Eso es lo que tiene que determinar el Senado como jurado y eso es lo que se ha venido desvirtuando. A mí me tocó votar en contra de acusaciones constitucionales del gobierno del presidente Piñera, contra el propio presidente en mitad del estallido social, contra la exministra Marcela Cubillos, contra el exministro Raúl Figueroa, y yo siempre he tratado de ser consistente en el sentido que acá hay un juicio jurídico político y el elemento jurídico es muy importante, como decíamos al principio de esta entrevista, porque en el caso del jurado, que es el Senado, ¿no es cierto?, se determina una pena accesoria y eso significa que tiene que seguirse el debido proceso. De ahí que muchas personas que incluso han sido condenadas en este juicio político han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oiga, senador, hoy sabemos sí o sí si se aprueba o se rechaza la acusación constitucional contra Grau. No hay posibilidad de que se junten y digan, no, votémoslo mañana, no.
No, porque el plazo está establecido, Verónica, en la Constitución. Okay. El Senado tiene un plazo entre 4 y 6 días hábiles para pronunciarse respecto a la culpabilidad o no, una vez que la Cámara de Diputados declara la admisibilidad de la acusación. Entonces, se citó una sesión hoy día y hoy día hay que pronunciarse. Una última, al menos por mi parte, sobre este tema. El senador Mirosevic, liberal, decidió no viajar con el presidente Kast a Paraguay y Uruguay para quedarse en Chile, dijo, y para votar en esta acusación. No dijo cómo va a votar, pero desde republicanos y nacional libertarios están hablando de pedir su inhabilidad. ¿Hay base en una inhabilidad por decir públicamente que se va a quedar a votar sin anticipar el voto? La inhabilidad la determina cada parlamentario, cada senador en su fuero íntimo. No hay un procedimiento de inhabilitación. Yo también escuché las declaraciones del senador Mirosevic. Dijo que se quedaba para votar. En ningún caso yo leí o escuché que adelantara su voto. Así que no tendría problemas para votar a mi juicio. Pero como digo, la inhabilitación es un juicio personal. En el caso del senador Cruzcoque, él sintió en su fuero interno que estaba inhabilitado por haber adelantado un juicio contrario a esta acusación y bueno, junto con promover un proyecto que, como digo, me parece muy bien para aumentar las exigencias de este mecanismo. Senador, entre los temas legislativos, bueno, hay varias cosas, la mega reforma, pero quiero partir preguntándole por la conversación y el proyecto que existe para modificar la ley de responsabilidad adolescente, para aumentar las penas para menores que cometan delitos graves. El gobierno ha planteado que se puede impulsar la ley, se ha ya llamado ley Alejandro, pero también dentro de un proyecto más integral. ¿Qué es lo que está pasando con esa discusión? ¿Usted ve que sería el proyecto del senador Longton el que iría avanzando? ¿Se esperaría una modificación o un nuevo anuncio desde el gobierno? ¿Y cómo ve usted esa discusión? A mí me tocó, Paula, legislar el proyecto que creó el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Recordemos que se terminó con el Sename, ¿no? Y se creó un nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Ese servicio de reinserción recién se está implementando. Yo diría que la prioridad en este momento, yo he visitado, por ejemplo, el Centro de Reinserción de las Compañías en La Serena, es que efectivamente los adolescentes se puedan reinsertar, se puedan rehabilitar efectivamente con profesionales, evitar la contaminación criminógena, ¿no? Que muchas veces se produce al mezclar a los adolescentes con los adultos más avesados en el crimen. Y yo diría que más que rebajar la edad de responsabilidad adolescente, lo que hay que fortalecer es el sistema de protección, que los jóvenes menores de 14 años que delinquen estén sujetos a un régimen de protección especial, con revinculación familiar. Por eso era tan importante terminar con el Sename, porque hoy día toda la tendencia es terminar con las residencias y que los niños, los adolescentes, se les dé una revinculación familiar o una vinculación familiar con una familia de acogida, con programas de protección, en que los padres también tengan una responsabilidad. Yo presenté un proyecto de ley hace 2 años atrás que se llama Nuestros hijos, nuestra responsabilidad, y creo que a veces en el debate se nos olvida que los padres también tienen que asumir responsabilidad por el cuidado de sus hijos. Entonces yo espero que esta sea la oportunidad para tener una discusión mucho más integral al respecto. Senador Matías Walker, nos quedó todo lo de la mega reforma, de lo que ya hemos conversado en otras oportunidades, para una próxima entrevista. Muchas gracias por conversar con el Diario de Cooperativa. Pero nos queda harto tiempo de tramitación, así que ahí vamos a poder conversar. Nos queda. Día. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes. Buen día. Muy buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Presidente Kast está en Asunción para participar en la cumbre del Mercosur en medio del feriado y la celebración paraguaya por el triunfo sobre Alemania. El corredor bioceánico vial y el combate del crimen organizado son temas prioritarios en la agenda. Para votar la acusación constitucional contra Grau, este martes el senador Mirosevic se bajó de la gira presidencial.
Osandón criticó el libelo, dice que daña al gobierno y la unidad del oficialismo. Conversamos con el senador demócrata Matías Walker. Proyecto que yo voy a apoyar, que me parece muy interesante, que es elevar los requisitos para presentar una acusación constitucional. No puede ser que basten 10 firmas para tener al Congreso paralizado un mes por una acusación constitucional cuando hay agendas urgentes en materia de listas de espera en los hospitales, de seguridad, de reactivar la economía. Cancillería confirma un cuarto chileno fallecido en los terremotos en Venezuela. Las víctimas fatales aumentan a 1.700. Hay más de 5.000 heridos, casi 16.000 damnificados. Conversamos con la coordinadora de Médicos Sin Fronteras desde Caracas, Halima Hussein. Están todavía haciendo los rescates, hay muchísima gente todavía desaparecida, son edificios muy altos que se colapsaron. Hay todavía personas vivas, porque se escucha que tienen personas vivas, están haciendo rescates, pero también sabemos que hay muchísimos muertos, hay mucho olor a decomposiciones, especialmente en La Guaira y Cachalamar. Los más que están apareciendo son, por lo que vimos en los hospitales, son los traumatismos por los derrumbes. Hay muchas embarazadas que estaban sin apoyo, las mujeres están necesitando de mucho apoyo en la parte de salud sexual y reproductiva también. Hay muchísimos niños en las calles también porque perdieron sus papás, sus mamás y que requieren también de salud mental. Lo que más se requiere, insumos médicos. Ministro de Vivienda cuestiona a ocupantes de la megatoma de San Antonio, reafirma que el desalojo se realizará por etapas. Ya comenzó esta mañana el operativo de demolición. Habló el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones. Nosotros vamos a rechazar siempre la toma como una vía de obtener solución. En este caso tenemos 3 opciones. Por un lado, los comités, que hoy día van a ser desalojados. Por otra parte, están las cooperativas, que están en el terreno expropiado. Y están las familias que tienen segunda vivienda, que por cierto no van a tener ninguna opción habitacional bajo nuestra administración. Se han retirado voluntariamente un número identificado, que no podemos todavía precisar hasta el día de hoy. Según los dirigentes, no debieron quedar más de 30 casas, pero ese dato no lo hemos verificado. Y en el deporte, Tavilo eliminado en Wimbledon. En el Mundial, Brasil, Paraguay y Marruecos ya están en octavos de final. Esta tarde, Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia y México, Ecuador se viven en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.